buenas noticias en materia de combate a la corrupción. El INEGI documentó una reducción en la percepción del combate a de la percepción de la corrupción en Sonora. ¿Por qué? Pues por diferentes factores, ¿no? Y vamos a escuchar por acá a Rafael Valenzuela, conocedor en la materia, para que me diga, pues, cuál sería la interpretación de esto, qué es lo que dice el estudio. Rafael, bienvenido, Gracias. buenos días. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo. Fíjate que estos resultados de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI nos arroja algunos resultados muy satisfactorios para Sonora. Y esto es motivo para que la ciudadanía siga atenta de este gran tema. El tema de la corrupción es un tema que nos involucra a todos. El avance que muestra Sonora entre 2021 y 2023, pasamos del lugar número 26 al lugar número 12. 14 posiciones avanzó Sonora. ¿Esto qué significa? Que la ciudadanía percibe que hay menos corrupción. Es decir, que además de que el fenómeno se está atacando, la ciudadanía lo percibe así. Y esto es a partir de las respuestas que dio la ciudadanía, mediante las cuales evalúa a su gobierno. El INEGI va y le pregunta a ciudadanos mayores de 18 años a nivel nacional sobre el tema de la corrupción. ¿Qué mide también esta encuesta? Mide el número de víctimas que han sido número de personas que han sido víctimas de actos de corrupción. Se redujo en un 4.5%. Esto sugiere que algo se está haciendo bien. ¿Por qué razón? Porque la congruencia entre la reducción de la percepción y la reducción del número de víctimas, en el caso de Sonora se dio, pero no así en otras entidades federativas, donde en otras partes del país se redujo la percepción de corrupción, pero el número de víctimas se incrementó. Estos fenómenos los estamos analizando y es importante que en el caso de Sonora, pues comunicar a tu auditorio que estamos observando desde la academia el avance en el tema del combate a la corrupción. Y es en ese sentido que vengo a compartir estos datos contigo y con el auditorio. ¿Y en qué otro, por ejemplo, en qué tipo de víctimas, qué tipo de servicios se redujo? Continúa, para caso de Sonora, los puntos de contacto entre policías, los puntos de contacto en trámites municipales, y los trámites que tienen que ver con la apertura de empresas siguen siendo los trámites o el punto de contacto entre servidor público y ciudadanos, en donde se refleja mayor número de actos de corrupción. ¿Qué significa? Que hay que trabajar en esa línea. Si bien es cierto, se redujeron el número de actos de corrupción y el número de víctimas, en estos trámites siguen siendo los que mayor frecuencia generan corrupción. Lo que sugiere es que… ¿Qué vendría siendo cuáles? El punto de contacto con policías, trámites municipales y los trámites que tienen que ver con la apertura de empresas. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Es a nivel general? O sea, ¿municipales, estatales o cómo? La encuesta marca trámites municipales. Sin embargo, en el ámbito nacional hay trámites que comparten Estado y municipios. Por ejemplo, los trámites a nivel nacional dice que el trámite relativo con el registro de las propiedades es uno de los más delicados en los que hay que poner atención, y bueno, ese es un trámite que comparten Estado y municipios, porque cada uno tiene un rol diferente en ese trámite. Hay que identificar en qué tramo de ese trámite ocurre la corrupción, en dónde está el punto de contacto que se vulnera la relación que debe ocurrir con toda normalidad, como para saber que hay un beneficio indebido. ¿Dónde está ocurriendo? Porque la corrupción es un tema de servidor público y ciudadanos. Es ahí donde se da la corrupción. No es un asunto de uno solo, sino de dos o más personas. ¿Qué otros datos arroja la encuesta, por ejemplo? A ver si la podemos ir diseccionando. Sí, claro, con gusto. Los otros datos que nos arroja tiene que ver con un comparado desde el año 2015, 17, 19, 21 y 23.
lo que hemos podido observar es que el número de actos de corrupción ponderado por cada 100,000 habitantes se redujo casi en un 42%. Es decir, en el segundo año del sexenio anterior está por cada 100,000 habitantes, 60,000 es el número de personas víctimas de corrupción, bueno, el número de actos de corrupción, y en el segundo año del sexenio actual del gobernador Durazo se reduce en un 42%, anda alrededor, ya ponderado el dato, alrededor de 30,000 actos, ¿no?, de corrupción. Entonces, esta reducción del segundo año del sexenio anterior con el segundo año del gobierno actual nos indica, porque la variación es muy grande, es muy significativa, nos indica que algo está cambiando, en algo se está haciendo bien. Las capacidades institucionales de la Contraloría General del Estado se están fortaleciendo y nos marca una ruta a seguir. Entonces, en ese sentido, hay que fortalecer lo que se está haciendo bien y donde aún no se está atendiendo a satisfacción del ciudadano, pues ver qué ocurre en los trámites. ¿Qué es lo que nos está atendiendo? ¿Qué es lo pendiente? Porque fíjate qué curioso lo que dices. A ver, si podemos mostrar los documentos, no sé si los traigas para ponerlos también ahí en pantalla, porque uno, el sexenio pasado, los primeros 2 años, 3 años fueron de persecución al pasado. Los priistas persiguiendo a los panistas, cayó Guillermo Padres a la cárcel, se llevaron desprestigiando a los panistas. Digo, la historia ya sabemos cómo terminó en Sonora, que terminaron igual, compiten en los excesos, pero pues prácticamente no sirvió. O sea, en los números, en la percepción, en la calidad, la gente, entonces al hablar del tema de corrupción y corrupción, la gente siguió viendo más corrupción. O sea, no notó la disminución. Vaya, qué tristeza en terminar así. Digo, ojalá haya la autocrítica del sexenio anterior, que no creo, pero pues como que prácticamente no sirvió de nada. Eso es una tasa de prevalencia de corrupción en Sonora. ¿Qué quiere decir la que estamos mostrando? Significa que del 2021 al 2023 hay un menor número de personas que han sido víctimas de corrupción. Se redujo en un 4.5%. La que me decías al principio. Es correcto, sí. Lo dice el INEGI. Lo dice el INEGI. Es importante decir que conocemos al INEGI porque es el que hace el Censo Nacional de Población. Y a diferencia de un censo, en una encuesta se genera una muestra con ciudadanos mayores de 18 años. Se aplicó un cuestionario revisado previamente por un comité científico asesor en el INEGI, y en 2023 se aplicó entre octubre y diciembre este cuestionario a más de 40,000 viviendas en el país. Estos resultados nos permite tener resultados validados y que pueden ser generalizados en todo el país. Lo que ocurre en Sonora está ahí, el dato es frío, objetivo, es percepción y víctimas de corrupción. ¿Qué otra cosa para concluir? Yo puedo seguir hablando contigo, pero te tienes que ocupar. A ver. Pues, sería todo lo que quiero compartir esta mañana con tu auditorio. Son los datos del INEGI interpretados por el catedrático Rafael Valenzuela. Y vaya reto para los gobiernos. No sirve ensañarse con nadie, no sirve estar solo dirigiendo las baterías. Vaya experiencia del sexenio anterior, de veras, en donde fuimos parte. Siempre yo hago la autocrítica, el mea culpa, ¿no? De haber creído, de haber dicho, ese era, cuando no terminó en nada. Bueno, sí, terminaron protegidos y muchos enriquecidos. Gracias, Rafael.